Bienvenidos, estimados estudiantes, a su clase de contabilidad ambiental o economía ecológica. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para nosotros como seres humanos, no solamente como estudiantes de este curso, sino como seres humanos. Y es de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué la produce y cómo se mide? Es un concepto relativamente sencillo. Para empezar a hablar de la huella de carbono, tenemos que tener en cuenta que esta se mide es porque estamos en una crisis ambiental cuyo principal problema es el calentamiento global. Ya en un video anterior vimos qué es el calentamiento global, pero simplemente para recordarlo aquí es el aumento de la temperatura global y permanente de la Tierra. Entonces vemos que la temperatura ha aumentado en los últimos años de una manera vertiginosa entre 1 y 2 grados y es posible que aumente otros 2 grados en las próximas décadas, produciendo unos efectos muy nocivos para nosotros como especies, colocándonos a nosotros los seres humanos al punto de la extinción. Bueno, ¿qué produce ese calentamiento global? Pues lo produce el llamado efecto invernadero que se genera por los gases de efecto invernadero. Por lo general estos gases, los más conocidos son el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. Estos gases permiten entrar la radiación solar, pero cuando la radiación va a salir se chocan con los gases haciendo que esa radiación se devuelva de nuevo a la Tierra, generando este efecto invernadero que en últimas lo que hace es aumentar la temperatura del planeta. Cuando hablamos entonces de la huella de carbono, lo que nosotros estamos hablando es directamente de un concepto relacionado con estos gases efecto invernadero. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? En términos técnicos, se puede decir que la huella de carbono es la suma de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de una industria, una empresa o una persona. Entonces miren ustedes que la huella de carbono se le puede medir a cualquier organización e incluso a un país. Se puede sacar una huella de carbono de Estados Unidos, de Europa, de un país europeo, de Colombia. Y hay mediciones al respecto, ¿no? Esa huella de carbono tiene una unidad de medida que es CO2 equivalentes. O sea, la huella de carbono se mide en CO2 equivalentes. ¿Qué es un CO2 equivalentes? ¿Y por qué CO2 equivalente? Bueno, el CO2 porque es el gas efecto invernadero más abundante en la Tierra, por eso se ha decidido que la medida de conversión y de medición de la huella de carbono sea CO2. Una tonelada de CO2 es equivalente en volumen a 510 metros cúbicos. Y eso en, en- en- en volumen en litros. Y eso también podría ser equivalente a 8 metros, a un cubo de 8 metros por cada lado. ¿Ya? ¿Cómo se hace la conversión? Se multiplica la masa del gas obtenida, ya sea óxido, estos gases que están acá, perdón, ya sea metano, dióxido de carbono o óxido nitroso. Entonces, esa masa obtenida de esos gases se multiplica por el potencial de calentamiento global referente al CO2. O sea, ese gas con relación al CO2, ¿cuánto podría calentar el planeta? Si estamos hablando, por ejemplo, de el metano tiene un potencial de calentamiento global de 23 con relación al CO2. Entonces, si aquí tenemos metano, el número que va aquí sería 23. ¿Ya? Y así obtendríamos la, la unidad equivalente para poder hacer nuestra medición.
Bueno, ¿cuáles son las entidades que nos podrían certificar la huella de carbono? Aquí hay diferentes entidades que son la ISO, el PAS y el GHG protocolo. Todas estas entidades tienen sus normas representativas. Entonces, si estamos hablando de la ISO, entonces la ISO tiene la 14064 con relación a la certificación de huella de carbono y así sucesivamente. Las empresas cuando hacen estos estudios de mediciones, ellas pueden hacerla de manera independiente, pero siempre es bueno que las hagan certificadas para que sus mediciones sean válidas y sean tenidas en cuenta de manera más seria. Otra cosa importante es que nosotros como personas también podemos medir nuestra huella de carbono. Aquí les dejo un link para que ustedes, en la descripción del video también lo voy a colocar, para que ustedes puedan entrar a una calculadora que hay ahí para que ustedes mismos puedan medir su huella de carbono. Es importante en las mediciones tanto personales como de empresas o de instituciones tener en cuenta que esa medición se hace para poderla comparar en el futuro. O sea, si yo hago una medición hoy, la primera que hago en una empresa, ese primer año sería su año base y a partir de ese año va a comenzar a generar otras huellas en los siguientes años y la persona o la institución va a poder medir si su huella ha aumentado o ha disminuido. La idea es que cada vez que mida su huella a través de los años pueda haber una disminución de su huella de carbono y así la persona contribuye a que estos gases de efecto invernadero disminuyan en la Tierra y por lo tanto su efecto en el calentamiento global sea lo menos perjudicial posible. Bueno, en últimas, esta es la presentación que tengo hoy acerca de la huella de carbono. Espero que les haya gustado y que todos nos concienticemos de que el uso de los combustibles fósiles o el uso de gases de efecto invernadero pues trae grandes y graves consecuencias a nuestro medio ambiente y lo más increíble o lo más urgente es que el calentamiento global producto de estos gases puede colocar en riesgo la existencia y la permanencia de nuestra especie aquí en el planeta.